Bien, hermanos. Cuando hablamos de abrir una obra nueva o cuando ustedes empiecen el cristianismo, hermanos, siempre van a llegar ataques doctrinales, hermanos, del enemigo. Escúchelo bien, no estoy hablando de ataques espirituales, estoy hablando de ataques doctrinales de parte del enemigo. Bien. Sin embargo, hermanos, los ataques doctrinales nunca se van a presentar pero tan explícitos. Es decir, si me le puedes bajar un poquito al 16, creo que es el 16. Es decir, nunca va a llegar alguien a decirle Jesucristo no es Dios, porque usted automáticamente lo va a rechazar. Aunque usted venga de un trasfondo católico, usted entiende que Jesucristo es Dios y es el Hijo de Dios. Los ataques doctrinales, hermanos, siempre se van a presentar de maneras tan sutiles que no nos vamos a dar cuenta que que nos estamos inmiscuyendo o adentrando en una doctrina falsa. Así que quiero que juntos adoremos a Dios en oración por los proyectos que tenemos en puerta para antes de terminar este año y que más adelante se los voy a ir mostrando para que usted coincida conmigo. Recuerdo en una ocasión, una vez se acercaron dos personas y pues traían faldas largas y uno los ve con faldas largas y luego dice que son cristianos o hermanitos. Y yo ya era cristiano. Y se me acercan y empezamos a platicar y ellas eran dos mujeres, empiezan a hablar conmigo acerca de la deidad de Jesucristo, que ellos no creían en Jesucristo porque la Biblia, y empezó a darme versículos bíblicos, hermanos. Yo llevaba 2 años ya de convertido. Para mí era algo que no se me hacía tan trascendental el aprender doctrina, hermanos. Yo quería embeberme la Biblia, conocer la Biblia, pero en otro sentido. Ya había leído la Biblia de perdido una vez, pero no me adentraba en doctrina como la Trinidad o cosas de ese tipo. Yo entendía que era la Trinidad, pero no me adentraba en ella. Entonces cuando me empiezan a atacar, me hicieron dudar. Me hicieron dudar. Llegué a la casa y en la casa tenía una Biblia. En aquel tiempo tenía una Biblia Thompson de referencias cruzadas. Así que uno cuando hable la Biblia Thompson y lees un versículo, te manda otro versículo y ese otro versículo te manda otro versículo porque son referencias cruzadas. Y aclaré mis dudas. Disipé mis dudas y para la próxima dije yo en mí mismo, no me la vuelven a hacer. No me vuelven a tambalear en el cristianismo, no me van a volver a tambalear. Pasó el tiempo antes de venir al seminario, me topé con dos jovencitas que venían igual con faldas largas, pero uniformadas. Y cuando vienen uniformados, uno luego dice que son mormones. Y llegan y empezamos a debatir. Ellas se acercaron a mí, de hecho yo no me acerqué a ellas. Ellas se acercan a mí y me dice hola y empezamos una conversación. Cuando ellas empiezan a debatir conmigo, yo con la Biblia de ellas le digo, a ver, mira, ¿qué dice aquí? Entonces eso no va de acuerdo a lo que tú dices, porque eso lo dice ahí. ¿Y qué dice acá? Y empezamos a confrontar, empezamos yo a confrontarlas y ahora yo las mandé con dudas. Creo que no tuvieron ganas de volver a estar a debatir conmigo. Los ataques doctrinales, hermanos, siempre se van a presentar en la vida de todo creyente, siempre. Y cuando usted piensa estar más firme, tenga cuidado porque es cuando el enemigo lo puede atacar con ataques doctrinales muy cercanos a lo que usted conoce. La carta a los Colosenses que leímos hace un momento, la carta a los Colosenses, hermanos, fue escrita por el apóstol Pablo entre los años 60 al 62 antes de Cristo en Roma, cuando él estaba encarcelado.
Después de Cristo, perdón, gracias, hermana. Colosas, hermanos, era una ciudad de Frigia, de la provincia de Frigia, que era provincia romana. Y estaba cerca de Éfeso. Y Colosas viene siendo parte de lo que hoy es Turquía. Eso era la ciudad de Colosas. La iglesia de Colosas comenzó durante el ministerio del hermano Pablo, sí, así viene acá, no, del apóstol Pablo, durante el ministerio del apóstol Pablo en Éfeso. ¿Y qué cree? Su fundador no fue el apóstol Pablo, su fundador fue Epafras, quien al parecer fue salvado por Pablo en Éfeso. Es decir, el apóstol Pablo nunca conoció la iglesia de Colosas, pero su fundador era discípulo de Pablo. Años más tarde, hermanos, en esta iglesia o en esta ciudad de Colosas surgió una herejía, hermanos, una herejía que pronto empezó a propagarse. No era muy conocida en aquel entonces, pero más adelante se conoció como el gnosticismo. ¿Usted ha oído hablar del gnosticismo? Empezó a hacer a resurgir el gnosticismo en esta ciudad, la cual es una doctrina esotérica y con herejías que promete la salvación a través de conseguir un conocimiento intuitivo, misterioso y secreto de las cosas divinas. Así que ahí está el apóstol Pablo y empieza a escribirle a Colosas, a la iglesia de Colosas, por todo lo que él había escuchado y por todo lo que estaba pasando. Y esta parte que leímos, Colosenses 2, del 1 al 10, el apóstol Pablo la divide de esta manera. Versículos 1 al 4, está hablando de un maestro, siempre se va a preocupar por sus discípulos. También el versículo 5 pide que se conduzcan en fe aun y cuando Él no está presente. Versículos 6 y 7 pide que se gocen al caminar con Cristo. Versículo 8 pide que no sean engañados por falsas doctrinas de hombres, porque el versículo 9 y 10 les dice que Cristo es Dios. Hoy quiero, hermanos, exhortarlos a ustedes a que puedan defenderse y puedan no debatir, pero que sí puedan contrarrestar todo ataque doctrinal que pueda llegar a sus vidas. No estoy hablando de ataques espirituales, eso es otra cosa, sino ataques doctrinales. La preocupación de un maestro debe de extenderse más allá, hermanos, del deber laboral. Aquí tengo a varios maestros y yo estoy seguro que a veces se extiende más allá del deber laboral. Escuchan que un niño no tiene lonche y procuran llevarle lonche. Escuchan que un niño está batallando con algo y procuran ayudar más a ese niño, porque su preocupación, la preocupación de un maestro se extiende más allá del deber laboral. Y cuando eso sucede, el maestro empieza a hacer discípulos, no solamente a tener alumnos, sino a tener discípulos que se van a guiar por lo que el maestro hace. Pablo lo expresa de esta manera: porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. ¿Cuál era la lucha que sostiene Pablo por la iglesia? Bueno, ya les ha hablado de las malas doctrinas que están ahí preponderando, así que Pablo se preocupa por ellos por tres grandes aspectos, y el primero es para que se consuelen unos a otros en amor. El verso 2, vamos a ponerle así, inciso A, dice: para que sean consolados sus corazones unidos en amor, unidos en amor. La unidad, hermanos, la unidad de la iglesia es primordial para defendernos de ataques doctrinales. Si la iglesia está unida, podemos defendernos todos juntos ante ataques doctrinales. Pero cuando uno ha caído, hermanos, cuando alguien ha caído, el arma principal para la defensa es el amor. Así lo escuchó bien, es el amor. Aquí la palabra consolados viene del griego parakaleo y también puede significar ser exhortados o confrontados. Pero cuando usted confronta a alguien de la iglesia, lo debe de hacer con amor.
Imagínese que yo le digo, hermano David, lo vi haciendo esto y ¿sabe qué? Lo voy a disciplinar. Hermanos, el hermano David va a estar disciplinado y va a venir, pero no lo van a saludar porque está disciplinado. Él va a entrar y cuando antes de terminar el culto, yo nomás le voy a hacer la seña y usted se va a ir porque no lo deben de saludar porque está disciplinado. Eso no es disciplina, hermanos, eso es castigo. Imagínese dónde queda ese proceso de restauración. Muchas iglesias, hermanos, muchas iglesias tienen un proceso, hermanos, de disciplina, pero pocas iglesias tienen un proceso de restauración. Y eso es lo importante. Cualquiera puede disciplinar, cualquiera puede regañar, confrontar a alguien, como lo dice aquí, confrontar a alguien sin amor, cualquiera lo puede hacer. Confrontar a alguien con amor es bien difícil. Parte del conocimiento que usted debe de adquirir o de tener no es solamente el conocer las malas doctrinas que pueden perjudicar a su vida. Parte de ese conocimiento es también la buena doctrina y la buena enseñanza que nos da el Señor Jesucristo, y dentro de ellas está el amor. Ah, pero qué duro cuando un hermano me ofende. Qué duro es confrontarlo porque pues me ofendió. Y a veces uno dice, cuando el hermano entiende que nos ofendieron, vienen y nos piden disculpas y sí, está bien, pero ya no, ya sí déjelo, ya, no pasa nada. Eso no es amor, hermanos. Tenemos que empezar a trabajar esa parte. En el verso 2, versículo 2 dice, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento. Así que nosotros debemos de tener, debemos de ser ricos en el conocimiento de Cristo, hermanos. Debemos de buscar esas riquezas. Otra de las luchas que el apóstol Pablo sostiene por la iglesia es que ellos deberían de alcanzar esas riquezas, no las riquezas que les ofrecía el gnosticismo que preponderaba en la época. Ellos deberían de alcanzar las riquezas que están en Cristo Jesús, que es el conocimiento de Cristo, en lugar de buscar el conocimiento gnóstico que estaba en ese momento. Para que me entienda, ellos deberían de buscar más el entender, el buscar el conocimiento de Cristo que el querer buscar a Cristo. Porque ellos buscaban a Cristo en el gnosticismo y buscaban esos misterios ocultos que Dios tenía para ellos en el gnosticismo, pero no se adentraban al conocimiento real de Cristo. Y continuando en el verso 2 dice, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento. Riquezas, hermanos, riquezas aquí en este verso significa literalmente cosas de dinero, se lo voy a poner así, algo valioso, dinero o posesiones. Pero también, hermanos, puede ser traducido como legado valioso. Un legado valioso. ¿Qué hay más valioso que les pueden dejar ustedes a sus hijos que una sana doctrina? ¿Cómo guiarse en la iglesia? Eso es un legado valioso que ustedes pueden dejar ahí. También, hermanos, dice en el verso 12, ahí en el versículo 2 al final dice, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, es decir, para que conozcan lo que les depara Dios. ¿Qué les depara Dios al conocerlo? Pablo le preocupaba que no conocieran a Dios como deberían de conocerlo. Pablo le preocupaba que no entendieran a Dios como deberían de entenderlo. El gnosticismo inclinaba a las personas al conocimiento secreto y místico de las cosas de Dios. Y Pablo, con gran astucia, les dice que el verdadero secreto del conocimiento se encuentra en Dios. Es decir, ustedes buscan las cosas secretas y ocultas para conocer a Dios, pero el verdadero secreto y las verdaderas cosas ocultas están en Él.
Esas palabras que usa como misterio también pueden ser traducidas como secreto. El verso 3 dice, en quien están escondidas todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Nuevamente Pablo, hermanos, asocia palabras que usaba el gnosticismo, usaba con regularidad como conocimiento oculto o escondido, o sabiduría. Y esto lleva a la gente no a confundirla, sino a entender que el verdadero conocimiento estaba en Dios. Y la única fuente de sabiduría era Dios, o provenía de Dios. También, hermanos, para que no cedan ante la insistencia de la doctrina de hombres sin el conocimiento de Cristo. Es decir, a veces nosotros queremos insistirle a la gente y ellos tuercen su brazo y se convierten a Dios y vienen a Cristo y gloria a Dios por eso, pero a veces, hermanos, en este caso, a veces la gente viene y quiere confundirnos con doctrinas de hombres. Nosotros no traemos doctrinas de hombres, nosotros tenemos la palabra de Dios y traemos la doctrina de Cristo Jesús. Amén. Pablo le preocupaba eso. Y para ser mucho más claro, Pablo les dice de manera bien directa en el verso 4, mire, y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Nadie, hermanos, debe de engañarnos o de alentarnos o de querer nosotros ceder ante doctrinas que vayan en contra de la deidad de Cristo, en contra de la deidad del Espíritu Santo, en contra de la Trinidad donde tenemos a Dios como Padre. Nada nos debe de alentar a movernos de este lugar. Sin embargo, hermanos, hay tantas doctrinas ahorita que se han adentrado. Y se lo voy a poner por ejemplo. Hay iglesias que ellos dicen, si creemos en Cristo Jesús, Él es el único, y tú dices, amén, gloria a Dios, pero cuando tú vas a esa iglesia, solamente hablan de Jesús, no mencionan al Padre ni al Espíritu Santo. Solo es Jesús y solo es Jesús y nada más Jesús. Y tú podrías estar ahí y podrías entenderlos y decir, no, es una iglesia bien entregada a Cristo, pero no hablan de nada más que Cristo. Y conforme uno está en esas iglesias, empieza uno a ver cositas que no le gustan, porque solamente ellos manejan una doctrina muy falsa, pero muy similar a lo que nosotros creemos. Y le he dicho, las doctrinas, las malas doctrinas, no son tan explícitas, hermanos, son bien sutiles que poco a poco pueden entrar a la iglesia. Pero lo difícil, mis hermanos, no es adquirir conocimiento de Dios. Usted puede leer la Biblia y puede leer muchas Biblias de estudio. En lo personal, yo les digo, hoy en día en lo personal tengo 3 o 4 Biblias de estudio en español y tengo como otras 3 o 4 en inglés. En lo personal, no todas las Biblias les van a hablar de todo. Yo a veces bromeo y digo, bueno, lo que no sabe Scofield lo sabe MacArthur. Y híjole, lo que no sabe Scofield y MacArthur, bueno, lo sabe la Harper Caribe. Y lo que no sabe la Harper Caribe lo sabe lo Thompson. No todas las Biblias de estudio va a encontrar lo que usted necesita, porque muchas cosas Dios se las tiene que mostrar por medio de su Espíritu Santo. Lo importante, hermanos, lo importante no es llenarse del conocimiento. Recuerde lo que dijo el apóstol Pablo, la letra mata, pero el espíritu vivifica. Y el espíritu es el que lo va a hacer sabio. Entonces lo importante es adquirir la sabiduría que nos da Dios por medio de su espíritu. Eso es lo importante, adquirir la sabiduría. Para que me entienda, la sabiduría no es ser muy inteligente o muy cabezón en letras, ¿verdad? O sacar buenas calificaciones. La sabiduría, se lo voy a decir de esta manera, es saber utilizar lo que tengo a la mano para la gloria de Dios o para lo que usted quiera, pero eso es la sabiduría. ¿Qué tengo a la mano? Esto, bueno, vamos a hacer esto, lo que usted tenga a la mano. Cuando usted sea sabio, usted debe buscar la sabiduría para no ceder ante ataques doctrinales, aun y cuando estemos solos. Aun y cuando estemos solos. Se lo voy a poner, mire, le voy a dar un ejemplo.
Recuerdo que allá en la casa, cuando recién nos cambiamos allá en Monterrey, había unos vecinitos y había un niño así chiquito que le decían el Peque. Y me dice mi papá, ¿ya viste al Peque? Con los zapatos al revés, se ve bien curiosillo, va. Y lo veo y le digo, sí. Y entonces mi papá le habla y dice, mira, espérate, ven Peque. Y ya viene el niño. Y dice, ¿qué pasó, don Cuco? Estoy hablando de un niño de 5 años. 5 años. Y le dice, ¿qué pasó, don Cuco? Y le dice mi papá, oye, Peque, ¿sabes que trae los zapatos al revés? Y le dice el niño, sí. Y le dice mi papá, ¿y por qué los traes al revés? Esa familia, hermanos, eran de esos de los que pues, tienen muchos hijos. Entonces, como él era el más chiquito, pues le tocaba lo de los demás, ¿va? O sea, ya le tocaba, no le compraban cosas nuevas, le tocaba lo de los demás. Tenían como, tenía como 5 o 6 hermanos y hermanas. Él era el más chiquillo. Le tocaba lo de los demás. Y le dice, es que estos tenis no son míos, me los dio mi hermana. Dice, y si me los pongo al derecho, se me salen porque me quedan grandes, pero si me los pongo al revés, me quedan bien. Y ya puedo correr, le dice. Y le dice mi papá, está bueno, ya vete. Y le digo, y yo vuelto a ver a mi papá y le digo, ¿entendiste o te lo explico otra vez? Y mi papá entendió que la lección fue para él, no para el niño. El niño le dio una lección de sabiduría. Mi papá se da cuenta que la sabiduría no es ser inteligente, sino no es ser muy estudiado. La sabiduría es aplicar el poco conocimiento que usted tenga para un beneficio. Y en ese momento el niño fue sabio al ponerse los tenis al revés, porque así podía correr y no se le salían cuando corría. Sé que es difícil, hermano, sostener una lucha cuando uno está solo. O al menos eso pensamos, pero detrás nuestro, hermanos, detrás de usted, detrás de mí, hay tantos hermanos que están doblando rodilla por usted y por mí, por la iglesia Esperanza Viva. Hay tanta gente que dobla rodilla y que está orando por usted y por mí. Así que no estamos solos, nunca piense que está solo. De hecho, el Señor Jesucristo le dijo, no, no los voy a dejar solos, voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Usted no puede pensar que está solo. A veces nos sentimos solos, a veces pasamos momentos de soledad y angustia, pero nunca estamos solos. Imagine a Pablo diciendo estas palabras en el verso 5, mire, porque aunque estoy ausente en cuerpo, aunque no estoy presente con ustedes físicamente, no obstante, en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. En espíritu estoy con ustedes, hermanos. Tenemos un mismo espíritu. Usted tiene el mismo espíritu que yo, un espíritu que no queremos dejarnos amedrentar contra ataques doctrinales, un espíritu que nos gozamos cuando alguien se convierte al cristianismo, cuando alguien acepta a Cristo como su Señor y Salvador. Tenemos un espíritu combativo por la iglesia, tenemos un espíritu para trabajar por la iglesia. A veces ese espíritu trae flojera, ¿verdad? Porque no estoy hablando del Espíritu Santo, estoy hablando de sus ánimos, de sus ganas. Yo qué más quisiera estar con ustedes cada que tengan una dificultad, pero no puedo. Pero si mi hermano David viene y me dice, hermano, me pasó esto, pero fíjese que me pasó esto otro, me gozo con él. Y usted debe de gozarse de igual manera. En ese espíritu es en el que estamos todos. Ese es el gozo, hermanos, que debemos de tener siempre, recordando que el Señor está con nosotros. Pero no basta con eso. Nosotros también debemos de estar con Él. Nosotros debemos de estar ahí con Él. Llega un hombre de la guerra todo amedrentado y la esposa, pues él está con él, con él y con él, pero él llega de la guerra traumatizado y empieza a tener alejamiento de la esposa. Y la esposa un día le dice, oye,
es que no estás aquí conmigo. Y él dice, como no, todos los días estoy aquí contigo, todos los días comemos, todos los días estamos, todos los días duermo a tu lado. Sí, pero realmente no estás conmigo porque tu mente está en otras cosas, tus tramas de la guerra. Entonces, hermanos, a veces nosotros nos pasa lo mismo. Cristo está con nosotros, pero nosotros no estamos al 100% con Él todo el día. ¿Por qué? Por traumas, por trabajo, por afanes, por lo que usted quiera. No estamos al 100% con Él. Es más, yo estoy seguro que a veces los domingos no está al 100% con Él porque está pensando, mañana es lunes, tengo que hacer esto y tengo que hacer esto. Bueno, Señor, pongo atención. Y digo algo y usted dice, oh, es cierto, uy, el miércoles tengo que hacer aquello. Y nuestra mente empieza a divagar. Así nos pasa, hermanos, así me pasa también. Pablo, hermanos, Pablo usa una frase en el verso 6 que dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. De la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Mire, esta frase la podemos traducir de la siguiente manera o cambiar a la siguiente manera. Ciertamente, de la manera en que se han asociado, escúchalo bien, se han asociado con Cristo, vivan en Él. Vivan en Él. Cuando usted se asocia con alguien, vamos a decirlo así, con un negocio, usted se asocia con un negocio y si usted le deja toda la responsabilidad al socio, entonces no es socio usted. Todo lo hace la otra persona. Usted nomás quiere estirar la mano y recibir bendición, recibir dinero. No, eso no es ser socio. Usted tiene que trabajar con ese socio. Cuando usted se asocia con una persona para matrimonio, usted firma un papel donde dice en las buenas, en las malas, en la salud, en la enfermedad. Pero nomás llegan las malas, porque dice, bueno, en las malas sí estoy, pero en las malas no estoy. Y ahorita con tanto divorcio express, no, hermanos, en el matrimonio es lo mismo. Usted está con una persona, asociado a esa persona y deben de trabajar juntos. Así que si usted está asociado con Cristo, debe de estar con Él. Realmente debe de estar con Él. ¿Cómo? Primeramente sujetándose de su verdad. Sujetándose de su verdad. Dice el verso 7, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe. Confirmados en la fe. Es decir, ustedes deben de tener las verdades de su palabra. Ustedes deben de adquirir las verdades de su palabra, tomarlas, hacerlas suyas, echar cimientos y construir sobre de ellos. Pero a veces nos gusta construir sobre arena, sobre hojarasca, como dice la Biblia. A veces nos gusta construir sobre heno. No, hermanos, ustedes deben de construir sobre la roca firme que es Cristo. Ahí es donde debemos de construir. Aquí las edificaciones primero ponen la piedra azul, ¿verdad? Ponen la piedra azul. No escarban mucho, dependiendo de la edificación, escarban, pueden ser 1 metro, 1,5 metros, 50 centímetros. Ponen la piedra azul como tipo piramidita, ¿va? Alrededor. En el norte no es así. En el norte hacen un agujero y sobre ese agujero escarban 2 metros, ahí ponen los cimientos donde van a ir las columnas que van a cargar todo el peso y luego levantan las columnas y luego sobre las columnas a nivel ya de piso ponen la cimentación y luego la plancha. Y así aguantan ahí en el norte. Pero se da cuenta, todos tienen una base firme, una base sólida. Imagínese que de repente usted hace una casita aquí, y no la ancla al piso. Y dice, ok, ya está la casa, saquémosla, ya la armamos aquí, ahora vamos a armarla afuera. La arman afuera y no la ancla al piso. Viene un aironazo de esos que no hay en Pachuca y se la lleva. Ni le va a durar, ¿o no? Nosotros debemos de anclarnos a la roca. Y sobre todo, hermanos, debemos de dar gracias. Siempre dando gracias. Pero no nada más es de voz. Porque Pablo aquí lo dice. Abundando en acciones de gracias. Acciones. Y hermanos, nosotros debemos de actuar.
Nosotros debemos de actuar. No nada más es hacer o decir, perdón, no nada más es decir, también es hacer. Tenemos muchas cosas que hacer. ¿Cómo usted puede dar gracias? No nada más da gracias con su vida, usted da gracias con su esfuerzo, con su dedicación, con su trabajo, con sus diezmos, con sus oraciones. Así es como usted puede abundar en acciones de gracias. Por eso, hermanos, yo les vuelvo a reiterar, no debemos de amedrentarnos ante ataques doctrinales. Verso 8 dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Y no según Cristo, es decir, que todo esto yo lo debo de filtrar por Cristo Jesús. Pero a veces no lo filtramos. A veces agarramos esas pequeñas sutilezas y esas pequeñas filosofías, las agarramos y no las filtramos por medio de la palabra de Dios y se nos va, hermanos, se nos va. La Biblia nos dice que aún, dice, nadie nos engañe, ni hombre, y la Biblia todavía nos aclara, ni aún un ángel que trajere otro evangelio le creáis. El único evangelio está aquí, ya está dicho, ni aunque baje un ángel del cielo y se les aparezca, crean sobre eso. Entre semana les hablaba de la sutileza de las tentaciones que nos hacen muchas veces caer, hermanos. Una herejía, hermano, no siempre se va a presentar como algo lógico en lo cual usted reaccione de manera lógica y diga, no, eso no es cierto. No, las herejías se presentan de una manera tan sutil. Las herejías se presentan de una manera tan desviada, pero tan sutil para nosotros, que no las vemos. Hay herejías muy confirmadas. Usted puede buscar en YouTube. Estaba viendo un video donde sale un pastor y trae una espada como de este tamaño y dice, con esta espada yo te unjo en el nombre de Jesucristo. Y tú dices, ¿tienes que tener una espada? Hay otro donde sale un pastor con un mazo de madera, hermanos, un mazo literal, así grandote, está así grandote con largo, sale con un mazo y con el mazo toca la frente de la gente y la gente se cae y toca la frente porque es el más ungido de la iglesia. Y tú dices, ¿y dónde dice eso en la Biblia? ¿Dónde está? Y le estoy hablando de cosas muy fáciles de ver, pero hay otras cosas, hermanos, que no vemos. Le preguntaban a un cantante que no sé si todavía esté de moda. No es pastor, y yo puedo decir que no es pastor, es cantante, pero él dice que es pastor. En fin, dice, díganos, tenemos aquí al pastor fulanito de tal, también cantautor de canciones cristianas, muy famoso, y dice, dígame, ¿el homosexualismo es pecado? ¿Ser gay es pecado? Y él dice, bueno, el mensaje central de la Biblia no es si ser gay es pecado o no es pecado. El mensaje central de la Biblia es que en Cristo tenemos perdón y le dice, y le vuelve a decir, bueno, sí, pero le estoy preguntando, ¿homosexualismo es pecado? Bueno, mira, en la Biblia también podemos encontrar que todos somos pecadores y que todos hemos pecado delante de Dios, por cuanto todos pecamos, estamos destituidos, así que todos podemos encontrar perdón en Cristo. Y le vuelve a preguntar por tercera vez, sí, pero el homosexualismo es pecado. Y le vuelve a dar la vuelta el asunto. Hermanos, la Biblia es clara, ni los homosexuales, ni los afeminados, ni los borrachos heredarán el reino de los cielos. Y si eso te separa de ir al reino de los cielos, entonces es pecado. O sea, tenemos que ser claros, hermanos. Pero se dan cuenta cómo a veces manejan mucha gente doctrina redundante que no es clara con la gente.
Tenemos a veces que ser claros y si ser claros va a ofender, hermanos, pues tenemos a veces que ofender. Tenemos que a veces decir las cosas como son. Pero, ¿qué le dije en un principio? Con amor, aunque le cueste, pero con amor. Tenemos que hacerlo así. Las herejías siempre se van a presentar en algún punto, hermanos. Las herejías son como, mire, es como una partícula de polvo que entró a su cara y usted de repente sintió comezón. No le hace caso. Y para cuando menos se acuerde, ya tiene un barrito aquí del tamaño de la yema de su dedo pulgar. Cuando usted quiera tratar ese problema, le va a dejar una cicatriz y probablemente se pueda convertir hasta en cáncer. Así son las herejías, hermanos. Entran de una manera tan sutil a la iglesia de Cristo que puede ocasionar un cáncer al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Tenemos que tener cuidado con las herejías. Tenemos que tener cuidado con las malas doctrinas. ¿Cuánta herejía no hay hoy en día, hermanos, en muchas iglesias? Hay tantas. Y muchas se dicen ser iglesias carismáticas. No digo que todos los carismáticos tengan mala doctrina, pero desgraciadamente en la mayoría de las iglesias carismáticas tienen mala doctrina, muy mala doctrina. Recuerdo en una ocasión fue a una iglesia y me nació el pasar al frente a adorar a Dios. Yo paso al frente y llega el pastor conmigo y me pone la mano y me hace así, me quiere aventar y pues sí me desequilibrio, pero me volví a equilibrar, ¿verdad? Así como los muñequitos esos que tienen el peso abajo, me movía para un lado y para otro, así como que no me tumbaba y estuvo ahí conmigo y estuvo ahí conmigo y llegó un punto en que ya dejé de adorar a Dios y dije, Dios, ya me hartó. Yo sé que tú me puedes tumbar, Dios, pero ya me cansó este hombre. No le miento, hermano, duró como 5, 7 minutos ahí conmigo, me soplaba, me hacía así, me quería aventar, hasta que yo le dije, cuando yo le dije, mira Dios, espero que haya alguien atrás, porque me voy a dejar caer para quitármelo de encima. Y espero que haya alguien atrás. Cuando yo dije eso, se movió del lugar. Y yo así como que, no es que me guste el chisme, pero abrí el ojo, va, para ver qué pasaba. Pasó con el que sigue, y el que sigue era mi hermano. Un hermano en Cristo, que el hermano Sánchez no lo tumbó. Y vaya que mi hermano Sánchez es pastor pentecostal de los neopentecostales. No lo tumbó. Y luego volteo así y había como 3 o 4 de su iglesia. Y donde llega con ellos, pum, cae uno, y llega con el otro, y pum, cae el otro, y llega con el pum, y dije, en la torre. Y me hizo dudar, hermanos. Si yo estaba mal, me hizo dudar si yo estaba mal. Cuando iba en el carro, en la camioneta, le digo al hermano Sánchez, oiga, ¿le puedo hacer una pregunta? De entrada yo les he dicho, el hermano Sánchez es ciego, él no ve, él no sabe qué está pasando a su alrededor. Y le digo, ¿le puedo hacer una pregunta? Y me dice así, sin que yo le preguntara, me dice, no te tumbó porque Dios quería enseñarle una lección a ese hombre, de que él no tiene poder y tiene mal acostumbrada a la iglesia. Por eso no te tumbó. Y le digo, ¿y cómo sabe que yo le iba a preguntar eso? Y le dije, porque Dios me lo dijo antes de que tú me lo preguntaras. Hermanos, se da cuenta que Dios puede actuar con cualquiera. Dios lo puede hacer. Pero a veces las malas doctrinas no las vemos en la iglesia. Podemos ver herejías muy marcadas, pero las malas doctrinas, las pequeñas sutilezas de las que le estoy hablando, esas no las vemos. Su iglesia de este pastor al que fuimos no veía que él estaba mal, que tenía una mala enseñanza de querer tumbar a la gente porque eso le daba poder a él. Las herejías, hermanos, poco a poco empiezan a meterse. Miren, no analizamos a la luz de las escrituras lo que debemos de analizar.
Yo siempre les he dicho, si yo digo aquí algo y ustedes no me creen, vayan a la Biblia, investiguen. Y con todo derecho ustedes pueden venirme a decir, pastor, yo leí el otro día esto y usted dijo esto. Ah, bueno, les puedo explicar o yo puedo decirles, ¿saben qué, hermanos? Me equivoqué. Pero ustedes tienen que analizar a la luz de la palabra de Dios si lo que estoy diciendo yo es correcto o no es correcto, y si lo que la iglesia está haciendo de manera general, trabajando, es correcto o no es correcto. Para eso tenemos la Biblia. Pero hoy en día muchas iglesias han desechado la Biblia y se mueven por, es que yo creo que sí es así, es que yo creo, o es que yo siento. No, si vieras, yo pisé la iglesia y sentí re bonito. No, 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 yo sentí como el Espíritu de Dios estaba ahí. No, 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 si tú fueras con el hermano fulano, cuando él predica, la unción se derrama y no, hombre, hasta te dan ganas de llorar porque sientes bien bonito. Hermano, no podemos basarnos por sentimentalismos, tenemos que razonar. No dice así la palabra de Dios, oraré con el corazón, pero también oraré con el entendimiento, cantaré con el corazón, pero cantaré con el entendimiento. Sí tiene que haber ahí una relación entre sentimiento y entendimiento. Pero no puede existir solamente entendimiento ni solamente sentimiento. Tiene que haber una relación de ambos. Y es por eso lo importante de este tema, hermanos. Pablo trataba de decirles a la iglesia de Colosas esta parte, hermanos, que trato yo de decirles el día de hoy. En Cristo, hermanos, en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad de Dios. Y esta palabra, hermanos, esta palabra que Pablo utiliza, habita, en griego es katoikeo, que significa alojarse permanentemente. Es decir, que Cristo, en Cristo está todo lo que usted busca de Dios, porque Cristo es Dios. Cristo, hermanos, Cristo es el principal maestro y en Él estamos completos. Versículo 10 dice, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Cristo es la cabeza de todo principado, es la cabeza de todo conocimiento y Él es la única figura de autoridad que usted debe de tener. Porque cuando usted respete a Cristo como figura de autoridad, todo lo demás se va a mover como relojito. Es decir, si yo respeto a Cristo como mi figura de autoridad, mi esposa va a respetar mi figura de autoridad que me ha impuesto el Señor Jesucristo. Ustedes me van a respetar a mí, que soy la autoridad en esta iglesia, porque la ha impuesto el Señor Jesucristo, si yo llevo a cabo el respeto a la autoridad de Cristo. Pero si yo no le hago caso a la autoridad de Cristo, ¿cómo voy a pedir que ustedes me respeten? Si ustedes no le hacen caso a la autoridad de Cristo, ¿cómo van a pedir que los respeten sus hijos? Pero cuando ustedes tienen la autoridad de Cristo como suprema, hasta sus hijos van a entender que ustedes son la autoridad que Dios ha puesto. Nosotros, hermanos, cuando esto suceda, nosotros vamos a estar completos en Él, completos, arraigados en Él. Este día, hermanos, hemos aprendido que no estamos lejos de ser engañados por falsas doctrinas, pero también hemos aprendido que en Cristo está todo el conocimiento que necesitamos. En Cristo está todo el conocimiento que necesitamos. No solo para desechar y contravenir a malas enseñanzas, sino que en Él está todo el conocimiento que necesitamos para ser llenos de Él y para Él. Usted, mi hermano, mi hermana, debe de girar su vida, todo su ser alrededor de Cristo. ¿Sabe cuándo empiezan las cosas a cambiar todo? Cuando quiero que Cristo gire alrededor de mí. Y digo, es que yo necesito bendición, es que yo necesito que Dios me ayude, es que yo necesito que Dios me sane. Entonces tú necesitas que Cristo gire a tu alrededor, a tus necesidades, a tus dolencias. Cuando
tú cambies esa perspectiva y digas, yo debo de girar en Cristo y debo de darle a Él mis problemas, debo de darle a Él mis angustias, debo de darle a Él mis alegrías, debo de darle a Él mis logros. Cuando esto suceda, mi hermano, mi hermana, toda tu vida va a girar alrededor de Él y todo lo demás que tú buscas va a ser secundario y te van a llegar. Dijo Dios a Satanás, ¿has visto a mi siervo Job? No hay nadie como él en la tierra, nadie respetuoso, apartado del mal, temeroso de Dios. Él me sacrifica animales y me sirve. Y cuando uno empieza a leer todo Job y al final lee Job, Job le dice al Señor, le dice, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Y todo lo que Job había perdido, Dios se lo dio al doble. Porque antes Job le hacía caso a Dios, le daba holocaustos a Dios, pero no conocía a Dios. Pero ahora que lo conoce y le dice, de oídas te había oído, pero ahora mismo mis ojos te ven, ahora te conozco y ahora te voy a servir con más alegría porque te conozco. Dios le dio todo al doble, todo al doble. Nuestra vida, hermanos, nuestra vida debe de girar en torno a la figura de Cristo. Cuando usted haga eso, usted va a poder hacer frente a cualquier ataque. Así que yo lo invito realmente, escudriñe la palabra de Dios. Hoy en día hay muchos cristianos que no conocen al Señor realmente. Vienen a la iglesia, aceptaron a Cristo, pero no lo conocen porque no conviven con Él, porque no leen su palabra. Escudriñe su palabra para que pueda hacer frente hasta a cualquier ataque doctrinal, espiritual o herejía que se le pueda presentar en la vida. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Y en esta hora, Padre, quiero pedirte en el nombre de Jesús que bendigas a mis hermanos. Ayúdalos, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, que podamos adentrarnos en ti. Tú eres el supremo maestro, tú eres el supremo líder que debemos de tener. Ayúdanos, Dios, en el nombre de Jesús y te damos la gloria a ti. Amén y amén. Hermanos, pueden, bueno, ya llegaron los niños, ¿verdad? No, falta.